Bien, regularmente nosotros usamos una anécdota de un médico que en la época en que la atención primaria se hacía casa por casa y de una manera muy personal, narrábamos que un médico general tenía toda la familia a su cargo. A los viejos le tomaba la presión, a las señoras le hacía el parto, a los niños le curaba la bronquitis, en fin. Pero también cuando esa niña tenía que inscribirse en el 6º grado, había que pedirle un certificado médico. Sí. Un certificado médico que decía, que certificaba que esa niña tenía una aptitud con P. Doña Luz le dice que con P. Una aptitud para entrar a intermedia, física y mentalmente. Es decir, estaba sano y cuerdo. Ocurría que el padre tenía que ir al médico, decía, quiero un certificado médico para la niña. Y el médico le decía rápidamente, ¿de buena salud o de mala salud? Dice, ¿cómo de mala salud? Bueno, también si la niña no pudo ir al examen, también se pone, la niña durante los días tal y tal padeció de bronconeumonía, por lo que tuvo 3 días de reposo y no pudo asistir al examen final. Entonces los certificados se hacían a petición de los padres. Eso mismo pasa y estamos viviendo con algo que se está analizando de una forma muy simple. Los hospitales tienen áreas de influencia donde atienden los vecinos y residentes de un sector. Moscoso Puello es allá arriba en el Luperón. Padre Villini, Colonial. Marcelino, Herrera. Calventi, Los Alcarrizos. Entonces se especializan en barrios, pero ofrecían todo tipo de medicina. Recientemente, el hospital más viejo de la capital es sometido a una remodelación millonaria en el que se le entrega a un contratista, ¿verdad? A un contratista, ese hospital para que lo modernice. Se hace una inversión que todavía hoy nadie sabe a cuánto asciende, nadie se ha ocupado, pero se especializa más o menos en una emergencia y en enfermedades renales. Eso es más o menos lo que se usa. Una emergencia que le da servicio al barrio, tiene una consulta para el barrio y tiene entonces hospitalización para enfermos renales y sobre todo en diálisis. Recientemente se descubre que en el lindero con la iglesia del Carmen, donde está la capilla del hospital, hay una filtración que socava las simientes del hospital y ven un peligro y cierran el hospital, pero sencillamente lo cierran sin ninguna solución, produciendo un ausentismo de atención médica en el barrio más viejo de América. Porque el Padre Villini atendía hasta la gente de la Tarazana, y la Tarazana es la primera calle de América. De todas formas, los vecinos están preocupados. Dentro de ese contexto, el ingeniero Cuello, como ingeniero civil, como un residente y pionero de la remodelación de viviendas donde vivió casi 20 años o más, donde trabajó él y su familia durante mucho tiempo, donde combatió contra tropas extranjeras. José Cuello es la persona más indicada y adecuada para conversar con Ruth Gesualdo y con Ángel Mendoza sobre el Hospital Padre Villini, que no es simplemente el hecho de que hayan suspendido las
o que esté cerrado por un problema en sus filtraciones. Así que, José, os dejo la responsabilidad de encuerar el problema del Padre Villini con estos vecinos. Sí, con el Hospital Padre Villini se han debatido muchas posibilidades. Antes de que se encontrara el socavamiento, se decía que ese hospital había que cerrarlo y había que eliminarlo, de manera que lo han eliminado en la práctica. O sea, en el día a día no existe. Y no existe y afecta no solamente a los vecinos y sus necesidades, sino a innumerables relaciones de trabajo que había establecido el hospital con los vecinos. Porque frente habían laboratorios y habían farmacias y había otros elementos complementarios del problema de salud. ¿Qué le dicen a ustedes las autoridades sobre el trabajo de los cimientos, en los cimientos del hospital? Porque se le excusa. La excusa de no abrirlo es que los cimientos están defectuosos. Pero están trabajando. No. Van un día, Ajá. duran 2 meses, vuelven 2 días. ¿Qué pasa? Que, como nosotros le dijimos aquí desde el principio, el hospital no tiene ningún problema. Ellos no le han hecho nada, porque el problema era en la iglesia y desde el año pasado ellos apuntalaron el problema de la capilla. Nosotros fuimos en varias ocasiones donde el ingeniero Pagán, allá a la Oficina de Libre Acceso también a la Información Pública, yo personalmente solicité como en 7 o 8 ocasiones que se me diera el reporte técnico de cuál era el problema que ellos dicen, entre comillas, que había. Y la joven me decía que no había ningún reporte, pero yo tengo una grabación que yo le hice al señor Pagán en julio del año pasado en su oficina, una comisión de la Unión de Juntas de Vecinos de Ciudad Colonial, donde él mismo nos dice que ya eso estaba evaluado, que simplemente había que sentarse para coordinar qué era lo que había que hacer. Yo lo grabé, cuando él vio que yo lo grabé se molestó, porque él entendía que yo no debí grabar lo que le estaba diciendo, pero se supone que no era algo privado, sino que era algo que afectaba a todo el mundo. Nosotros hemos estado dándole seguimiento. Como ellos tienen el hospital cerrado, que no permiten que nadie acceda, ni aún los empleados, que también hay muchos, como usted dice, que viven en el sector, médicos, empleados técnicos de todo, que son de ahí. Nosotros por la iglesia del Carmen, hablando con el sacerdote, entramos, desde ahí hemos hecho videos, hemos sacado fotos para ver qué era lo que realmente ellos estaban haciendo. Ellos lo que estaban haciendo era con una tubería plástica sacándole el agua al hueco que había en la parte de atrás. Nosotros le sacamos, porque ellos lo único que hicieron dentro del hospital fue esa columna que tenía una rajadura, y ellos supuestamente la arreglaron. Okay. Ellos supuestamente la arreglaron. Cuando la arreglaron, el técnico del hospital vio que estaba tan mal que se lo dijo y tuvieron que volverla a arreglar, porque lo que estaban haciendo era algo como que no se corresponde. Dentro de la capilla ellos tenían un tanque de gas de esos pequeñitos, de 25 libras, tenían como un tubo con una, que aquí están también, y varios perfiles oxidados y viejos para colocarlo en la parte de atrás de la iglesia, no del hospital. Entonces esta es la parte de atrás de la iglesia, donde ellos tenían como una máquina, ¿ves? Que nosotros le hemos ido sacando eso, que no sé qué de técnico tendrá. Ese era el hueco que ellos dicen que tiene. O sea, que realmente tú miras y el hospital no tiene dentro nada. Donde habían unos huequitos es porque el hospital tiene un sótano y también tiene una cisterna, como tienen todas, hasta la casa tiene cisterna. Nosotros le dijimos que queríamos saber, ¿verdad?, cuándo ellos iban a concluir, que eso ellos tenían que seguir haciendo informes.
le pedimos el informe a Patrimonio. Patrimonio nos entregó el informe de lo que había que hacer, que era esencialmente apuntalar, que ya ellos apuntalaron eso desde hace un año, y ponerle hormigón, nada, y reparar las tuberías, eso era. Y si querían, porque el hospital compró una casa anexa a la emergencia, para ampliar la emergencia, pero eso no se ha tocado. Eso ellos no lo tocaron, pero para nada. La casa está en el mismo lugar. Nosotros tratamos de acercarnos un día que ellos hicieron una convocatoria a la prensa, pero se nos negó que accesáramos adentro por orden expresa de la directora y de Pagán. Los periodistas se acercaron luego a nosotros diciendo que por qué no nos permitieron entrar, porque él no quería que nosotros dijéramos que realmente no se está haciendo ahí absolutamente nada, que ahí no se van ni 500,000 pesos, y ellos dicen que se van millones, que por qué ellos no permiten que la prensa junto con nosotros... Okay, antes de seguir, que tenemos tiempo, quería preguntarle por los televidentes. ¿Es una junta de vecinos que ustedes tienen? La Unión de Junta de Vecinos son los 13 sectores de Ciudad Colonial. Tiene todo. Ustedes son miembros de eso. Nosotros somos, por ejemplo, presidente de una Junta de Vecinos, y yo... ¿Y cuántas juntas de vecinos hay en Ciudad Colonial? 13. Y Ciudad 9. No, Ciudad Colonial, que es la ciudad murallada, son Sí. 13. ¿De San cuánto? Miguel... La ciudad 13. murallada, 13. Sí. Bien. Por San sectores, Miguel... San Antón, Santa Bárbara, San Lázaro, San Antón, Montesino, El Carmen. son las parroquias. No, son los sectores. Porque San Lázaro es un sector, San Miguel es un sector. Sí. Entonces, cada sector... ¿Y usted dónde vive? ¿En qué calle? El arzobispo Meriño corresponde a la Junta de Vecinos Plaza María de Toledo. ¿Pero en qué parte de la Meriño? Desde el Conde hasta la Casa de los Dulces, desde la Avenida del Puerto. Usted vive en la Meriño, Ajá. casi esquina Mercedes. Entre Mercedes y Conde. Por la Luperón vive usted. ¿Y usted dónde vive? Yo vivo en la San Vicente Antón. Celestino Duarte 106, entre Arzobispo Meriño y Hostos. Ustedes 60 son, años tengo. ustedes tengo son yo ahí. usuarios de... Sí, los Gesualdos son de ahí. Ustedes son usuarios del Padre Villini. Bueno, yo lo uso, el Padre Villini. ¿Y lo han usado? Yo lo he usado. Yo particularmente no, pero sí, algunos de los vecinos, yo he ido hasta llevar personas que se han puesto mal. Por ejemplo, Las emergencias de todos esos 13 barrios, todas esas 13 juntas se llevan al Padre Villini. claro, y San Carlos, y Ciudad Nueva, ¿y a dónde y se del están- país completo. ¿Y a porque, dónde se están llevando las emergencias de por ahí ahora? bueno, el que tiene dinero va a ir a pagar una clínica. Hay una parte abierta del Padre Villini. No hay nada. abierto, solamente El diálisis. área de hemodiálisis es lo único que está funcionando. Cuando un paciente entra en crisis, hay que llamar al mocoso Puello. Porque no hay una emergencia porque no para hay él. una emergencia para atender. Bien. Cuando esos pacientes lo vienen el 911, cuando lo viene a llegar ya al mocoso Puello y ese paciente nadie lo quiere recibir, No. porque usted sabe ahora mismo la problemática que hay a nivel de salud. Muy bien. ¿Ese hospital está totalmente inhabilitado o solamente es la parte que inhabilitado completamente. tiene colindancia con la iglesia? Ellos lo vaciaron completo, ellos se llevaron el mobiliario, ellos se llevaron las camas, ellos se llevaron todo. Nosotros ¿Por qué usted hicimos le video. grabó al de... ¿A Pagán? Sí. Porque... Le como había sabe- hablado diferente antes. Claro, y que él dice de una manera muy... No sé ni cómo expresarlo, de que hay un gran problema. Le desmontamos el que había un gran problema, porque él empezó diciendo primero con Osiris de León que había un problema de un socavón, cuando realmente eso no es real, porque si eso tiene abajo un... Un momentito. Socavón es lo del Hotel Francés. Sí, pero... Bueno, ¿Eh? En el Hotel Francés fue un desplazamiento. Y ahí fue el agua. Ahí No. dice que el agua erosionó. Un tubo de agua que se rompió. Un tubo se rompió. Un tubo de agua que se rompió que bajaba de un de la- anexo que entraba a la capilla de... y erosionó, de la iglesia. erosionó la base. Entonces, como el tubo estaba por debajo del piso, pues no se veía. que el Porque agua yo estaba interrumpí a Ruth. Siga. Nosotros,
cuando él dijo lo del socavón, que la primera parte se vio en un programa en el de Cavada, yo particularmente le envié una carta porque nosotros habíamos protestado antes de que cayera la parte que cayó con la arquitecta Villalona de que no podían seguir perforándolo con maquinaria pesada como ellos estaban haciendo. Se lo expresamos, le enviamos carta y al final colapsó la parte del frente, porque no fue el hotel, fue la parte del frente donde perforaron. Y como hizo un reporte y eso se publicó en Diario Libre, de que fue por eso que ese pedazo se cayó. O sea que no fue por nada de que había ningún problema. Cuando en el hospital se dice, ellos le hicieron unos análisis de agua, Sortrini, que es la de la Pastoral de la Salud que está en el hospital, estaba presente cuando ellos le dijeron que el agua que había no era agua de mar, sino simplemente agua de la tubería. Y que usted puede verlo, si usted va al hospital, usted sale por el patio de la iglesia y ve que lo que hay es una tubería que se rompió y como dice el refrán, una gotera en la piedra le hace un hoyo, pues entonces hizo un hoyo. Si la mente no me traiciona, el Robert Reed y el Moscoso Puello serían los dos hospitales más cerca de Ciudad Nueva, en caso de que cierren el Padre Villini y la conviertan en un monumento de otro tipo. Bueno, según a nosotros nos dijeron, ellos pretenden hacer eso, pero ¿qué pasa? Esa edificación pertenece a la Iglesia Católica. Nosotros le mandamos ¿El Padre Villini? Claro que sí, le mandamos una carta a Osoria y le pedimos que intervinieran con Sortrini. Es de la iglesia, por eso es que hay una escuela pegada y una parroquia. Ajá, entonces, según el decreto, porque eso lo buscaron y ellos incluso me mandaron copia, esa edificación cuando fue donada al Padre Villini, él dejó un testamento diciendo que si eso no era hospital, tenía que ser una casa de acogida, o sea, lo mismo para pobres y para gente enferma. Cuando nosotros le pedimos a la iglesia que se pronuncien, que hagan algo, que digan algo, ellos también empiezan a hacer gestiones y se reúnen y se han reunido y se está averiguando eso. O sea, que en ningún modo ellos le van a permitir que ellos se queden con el hospital. En el segundo gobierno del presidente Fernández se hizo una remodelación millonaria. Ustedes tienen información de qué costó y qué se hizo en ese momento y por qué se habían esa falla, se decidieron hacer esa inversión. Cuando se remodeló, nosotros incluso protestamos en varias ocasiones porque tenía mucho tiempo. Se nos explicó que era reparando la edificación, la repararon, está en perfectas condiciones porque si usted entra a la página de la Unión de Junta de Vecinos de Ciudad Colonial en Facebook, ve que yo hice unos videos dentro del hospital que filmé todas las columnas, filmé el patio, porque Sortrini y las monjas viven encima del hospital y nosotros entramos y le hicimos unos videos que fuimos a conversar con ellos. ¿Qué pasa? Que el problema se creó porque hicieron un anexo en la parte de atrás para cuidados intensivos. Entonces se recostó de la pared de la iglesia. Esa pared con el agua se resintió. Yo tengo la foto donde eso fue lo que creó que la escalera que sube a ese anexo se estrellara. ¿Qué pasa? Que cuando Sortrini llama a Patrimonio, aquí está en el reporte, porque nosotros le pedimos un reporte a Patrimonio, y ella llama y le dice que vayan a ver porque ella siente un hueco, ella paga 10,000 pesos y pica. Eso no fue, como dice en la prensa, que se hizo un hueco, no. Ella mandó a picar para ver qué había ahí. Cuando rompieron, ella vio que estaba rota la tubería y vio lo que pasaba. Nosotros fuimos porque nos llamaron a una reunión. ¿Qué pasa? Que ella le dice, pues lo que hay es que resolver esto y arreglarlo, pero ellos no hicieron eso, ellos llamaron al Seguro Nacional de Salud y ellos de una vez vieron la oportunidad de cerrar todo y de desmantelar el hospital. ¿Entiendes? Entonces, en raíz de eso nosotros le hemos estado diciendo a ellos, pero díganos cuál es el problema, porque las instituciones de Ciudad Colonial nos dicen que no hay problema para cerrar el hospital, porque al hospital en sí ellos no le han puesto un dedo. Y eso puede ser comprobado. Si la prensa le dice, no, nosotros queremos que nos muestre cuál es el problema, no hay ningún problema. Y si el hospital se está derrumbando, ¿por qué las monjas siguen viviendo en el tercer piso? No, ellas la hicieron salir porque le cerraron el agua para que no tuvieran cómo bañarse.
entonces ya tuvieran, claro, para que no Eso- tuvieran como bañarse ni como Eso es un mecanismo de coerción de junta de vecinos. Sígalo. No, entonces, nosotros le preguntamos, ¿verdad?, que cuál es el real problema, porque si vemos y constatamos de que no están tocando nada, simplemente le pusieron los perfiles, lo dejaron así, incluso dejaron la tubería botando agua, que la vinieron a corregir hace alrededor de como un mes y medio, 2 meses, no más. ¿Para qué? Para que eso siguiera, a ver si colapsaba, no colapsó. Entonces luego dicen que había un hueco, no hay ningún hueco, simplemente eso tenía un sótano y tenía también una cisterna. Si usted perfora donde hay un sótano, desde aquí arriba allá abajo, óigame, se tiene que ir para abajo. Y yo le pedí los planos del hospital al centro de inventario de Ciudad Colonial, donde están todos los planos y donde están todas las edificaciones que componen Ciudad Colonial, para verificar. Porque ellos decían que encontramos esto. No, usted no está bregando con una edificación que no tiene plano. Ahí tiene plano todo, porque hasta la iglesia, que es de 1700, tiene plano. ¿Entiendes? Entonces, en las 8 ocasiones que le pedimos a OISOE que nos diera el reporte, le mandamos una comunicación pidiendo que se nos incluyera a la Unión de Junta de Vecinos en el comité de seguimiento del Hospital Padre Villini. Tampoco se nos contestó nada. Simplemente nosotros estamos haciendo un levantamiento, óigame, más de un año haciendo un levantamiento. Entonces, la pregunta que habría que hacer es, ¿a quién le interesa esa edificación? Bueno, según nos dicen, como que hay manos que quieren el edificio para otro tipo de cosas, porque ellos dicen que eso afea, que eso no vende al turismo, que tanta gente pobre ahí. Y los peremontajes, esa gente experta en colonialismo, ¿qué opinan? Bueno, generalmente ninguno de ellos ha opinado nada. Porque esas son gente que toda su vida, Prieto, José Israel Cuello, Montal, esos son expertos en asuntos de la área. Pero ninguno de ellos, incluso nosotros en una comisión que fue de patrimonio con los ingenieros, ellos fueron a ver a solicitud nuestra, porque nosotros muy preocupados le hemos estado solicitando a las instituciones que tienen que ver con eso, y lo que nos han dicho detrás de la cortina, porque no nos lo han dicho oficialmente, es que eso no tiene ningún peligro de colapso, que eso no es verdad. Yo creo que los vecinos de la ciudad colonial y de la junta, de las diferentes juntas, tendrán que volver, porque también hay una vida diferente. Usted tiene un tren que camina a la ciudad colonial todo el día, tiene unas bicicletas y unas patinetas electrónicas que son un primor. Tiene muchísimas cosas interesantes que yo creo que se pueden... Los museos. No, tienen de todo. Yo creo que se puede hablar mucho, pero yo quisiera dejar a Mendoza que cierre diciendo qué se puede hacer para que las funciones que tienen 100 años en el hospital se sigan ofreciendo esos servicios. Bueno, usted sabe que el Hospital Padre Villini es un hospital de referencia nacional. O sea que, a pesar de que en la zona colonial, pues nosotros le damos prioridad, pero el país entero mandan siempre personas a chequearse, que no hay en los campos, en los pueblos. Entonces, nosotros necesitamos que verdaderamente el señor Pagán nos entregue el hospital, que nos prometió entregarlo en junio. Y está finalizando el mes de junio y el hospital nada de entregarse. Al principio dijo que se llevaban 70 millones de pesos y lamentablemente 70 millones de pesos no se han invertido en el hospital. Nos desmantelaron el hospital y el hospital lo estamos necesitando. O sea, que yo espero que nosotros como Unión de Junta de Vecinos de la Ciudad Colonial, lamentablemente, necesitamos que nos entregue el hospital. Pero tal vez hay que negociar una situación. Realmente el hospital tiene una demanda más allá de lo que las condiciones actuales de la zona permiten. Y además,
una demanda de cosas que se dan en otros hospitales, en otros niveles de la medicina, con mucho más recursos, mucho más espacio, mucho más posibilidades. Entonces lo que hay que tratar de bajarle, establecer el nivel correspondiente a la situación actual. O sea, por ejemplo, que sea de atención primaria, que le lleve el récord de todos los niños que nacen, de los partos, de esas cosas. Que sea de atención primaria, que sea atención de emergencia, que siga dando diálisis, porque solamente con lo que se dializan de la zona tiene trabajo suficiente. Y tal vez que se amplíe el espacio, comprando la casa que era de la panadería de Caro a la esquina y ampliándose un poco más. Mira, porque realmente la demanda es muy Y los grande. estudiantes No, que yo se creo- preparan, cuando de llegan- todo, la cuando mayoría llegan de tres médicos se ambulancias preparan ahí. ahí. no, yo Nosotros- creo Cuando Bueno, llega no, tres no, ambulancias se para la ciudad. Yo creo que nosotros no debemos hacer No. ahora del Padre Villini algo que nunca fue. Eso es lo primero. Bueno, nosotros sabemos lo que es el Padre Villini. Un hospital de cirugía, Claro, un que se hospital de hace diálisis mucho. que se le inventaron, que se puede perfecta. Ahí está medicina, medicamentos catastróficos que refiere. Todo eso se puede llevar a otro sitio. Ahora, con excepción de las casas que están entre San Tomé y Sánchez, en la Padre Villini, toda la cuadra podría estar en manos o de la iglesia o del Estado. ¿Por qué? Porque donde estaba Kiko, que la panadería de Kiko está vendiendo, tiene un letrero grandísimo. El colegio Cardenal Veras es de la iglesia, está en la Sánchez. Y el problema nada más está en una pequeña franja entre la iglesia y el hospital. Por tanto, parece que hay un interés de convertir eso en otra cosa. Ahí se puede poner atención primaria, emergencia, una parte, un hospital. Si se adquieren en la esquina, usted está diciendo que no hace rato porque no le gusta lo de atención primaria. Es que ahí siempre ha sido el hospital de atención primaria del barrio. Todo el que tiene un dolor de pecho, el que tiene un infarto, va ahí y hay una emergencia que se puede haber todo eso porque es sencillamente 500 metros que lo van a reservar para que lo hagan cuando ellos quieran. Se puede entrar por la capilla y hacer la reforma, la reparación por ahí. El segundo piso de la esquina lo compró la Universidad Autónoma. Porque ¿Qué compró la esquina? La Universidad Autónoma, la doctora Artile, que es profesora de cirugía, médico del hospital, le solicitó a la nueva incumbente que comprara esa parte para los estudiantes, darle las clases, porque ella estaba dando la clase en la esquina, en la acera y donde quiera, porque como no había el espacio, tuvieron que hacerlo. A mí particularmente alguien del Ministerio de Turismo me dijo que quería hacerle una propuesta y la propuesta era que ellos querían el hospital para hacerlo de turismo de salud. Entonces yo le dije que como de turismo de salud, o sea, para darle atención a las personas que vinieran de fuera a hacerse tratamiento y eso. Entonces yo le decía que no, que se supone que el hospital es del dominicano para el dominicano, que yo particularmente como parte de la Unión de Junta de Vecinos no estaba de acuerdo con eso. Se lo dije a las personas que se acercaron, que me habían estado llamando, diciéndome que querían conversar con nosotros por esa propuesta. A nosotros no nos interesa eso porque sabemos que eso... Eso es un despropósito. Eso no tiene Claro, sentido. entonces El turismo de salud busca un nivel profesional mucho más alto del que se da en el Padre Villini y que puede darse en el Padre Villini. De manera que no hay condiciones para eso. No, porque allá hay un área de cirugía que vienen médicos del extranjero anualmente a hacer cirugía. Allá hay cirugía reconstructiva que la dirige el doctor Hernández Díaz, médico cirujano plástico. Y hay muchísimas áreas que se hacen que le dan servicio a la gente, que en otros sitios cuesta muchísimo dinero. Y Padre Villini la da gratis. Lo que no queremos es aumentar el problema, porque si convierten entonces eso en un centro de casi de investigación, de docencia, ya entonces sería otra cosa. Se trata de que el Padre Villini siga ofreciendo los servicios
que durante 100 años ha estado ofreciendo y que no tiene ningún sentido que eso lo dediquen a una oficina de patrimonio cultural, que es por donde andan, ¿verdad? Y tienen razón. Pero si se trata de hacer un polo de docencia universitaria, un centro de medicina turística, que es otra cosa, eso es motivo de mucha discusión. El Padre Villine sería el último lugar para eso, de manera que vamos a ver si mientras tanto se usan las áreas que estén y ya se acabó y se vuelve a hacer lo mismo que siempre fue. Vamos entonces a decirle a Ruth, Gesualdo y a Ángel que estamos a la orden, que seguimos luchando por la apertura del Padre Villine, que no se va a derrumbar. Y le prometemos que si el ingeniero Pagán se aparece por aquí, un día le vamos a poner el tema. No viene. En la agenda. Me gustaría estar cuando él esté. Ajá. Me gustaría estar. Pero tenga cuidado que no la confundan con un comité de defensa. Pausamos.